buenas tardes a todos muchachos, ¿cómo están? En el siguiente video que les voy a presentar a continuación va a ser acerca de la explicación de cómo interpretar lo que son los registros a hoyo entubado, específicamente los registros de cementación. Y vamos a aprender lo que es cómo se realiza la evaluación de la cementación. Primero que todo, ¿verdad?, a ver algunas cosas, algunos pormenores acerca de lo que es los registros para la cementación. Ok, primeramente, ¿verdad?, una vez concluido lo que es el proceso de la perforación, procedemos a introducir lo que es el revestidor dentro del hoyo. El revestidor que está dentro del hoyo, nosotros tenemos que bombear una lechada de cemento, ¿verdad?, con cemento agua aditivo para poder crear lo que se conoce como un aislamiento hidráulico, es decir, sellar todas las arenas en donde haya presencia de gas, petróleo y agua. Y también, claro, sellar esa zona de fluidos invasivos, como en el caso son el agua y el gas, y también aquellas arenas que no me aportan absolutamente nada o intervalos que no me interesan. Cuando ya se bombea el cemento, este deberá cubrir absolutamente toda la periferia del pozo, todos sus 360 grados. Luego, posteriormente a eso, se bajaría una sarta de cañones, ¿verdad?, dentro del pozo. Se crearían agujeros o perforaciones que a través de ellas es por donde va a fluir el hidrocarburo hacia superficie a través de los correspondientes equipos para la completación. Entonces, al garantizar un buen aislamiento, yo que tengo como resultado, se produce solamente la zona completada. Solamente voy a producir la arena con petróleo, no voy a producir ni tampoco ni la de gas ni la de agua. Prácticamente con esto yo estoy asegurando el control del patrón de producción del pozo. Pero, ¿qué ocurre si hay una mala cementación? Si no se bombea efectivamente la lechada de cemento, quedan burbujas en el sistema, si la tasa de bombeo no se mantuvo, se paró el equipo, X o Y, cosas que haya ocurrido, bueno, se pueden generar espacios vacíos, lo que también nosotros conocemos como microanillos. A través de esos microanillos o esos espacios que efectivamente el cemento no ha llegado, se produce el cañoneo o nosotros realizamos el cañoneo. Entonces, aparte de que vamos a producir el petróleo de esa zona, también podemos producir ya sea el agua, arena de agua, o en el caso subsiguiente también podemos tener comunicación con la zona de gas. Cualquiera de los dos fluidos que son corrosivos pueden dañar el revestidor y acortar su vida útil. ¿Qué factores son los que afectan la cementación del revestidor? Primero que todo, se toma en consideración el mismo cemento, el tipo de cemento, los aditivos usados, el tiempo que se empleó para el fraguado dependiendo de la clase de cemento, la cantidad de cemento, el volumen que bombeamos hacia el pozo y la tasa que se tuvo que mantener para realizar el bombeo efectivo del mismo. Otro de los factores que también consideramos es el hoyo, su profundidad, el tipo de fluido en el hoyo, el aditivo utilizado en el fluido de perforación, el diámetro del pozo, la desviación que ya pueda tener. Otro de los factores que también influyen son el tipo de formación, la parte de lo que se conoce como su presión, su temperatura y los fluidos que ella contiene, que contiene la matriz de roca, y el revestidor en sí, tanto su diámetro, su peso y los accesorios que pueda utilizarse, centralizadores, raspadores, entre otros. Y también otras operaciones como lo pueden ser daño causado durante el cañoneo propiamente dicho, o causado por forzamiento del cemento a alta presión, que esto ya viene siendo un trabajo posterior de reparación. ¿Qué es el registro de cementación? En el registro de cementación nosotros estamos utilizando lo que se conoce como un dispositivo acústico. Este dispositivo lo introducimos dentro del pozo, como podemos apreciar en la imagen, ¿verdad? Con el yo quiero evaluar entonces mediante el sonido, el rebote de las ondas sónicas a través del revestidor, el cemento, la formación y el mismo fluido, cómo está el comportamiento de la cementación, es decir, evaluar la calidad de la cementación entre el revestidor y la formación, que en el anular si haya cemento. Estos son ondas compresionales, ¿verdad?, que se envían a través de esta herramienta que es omnidireccional. El sonido choca entonces y recorre o hace 3 recorridos, que son a través del revestidor, a través del cemento y la formación y a través del fluido. Esto es un transmisor
Esto es una herramienta que tiene un transmisor y un receptor. El transmisor está ubicado a 5 pies y el receptor está ubicado a 3 pies. La energía de la onda es lo que nosotros queremos estudiar. Eso quiere decir que tenemos que meternos con lo que se conoce como el efecto campana. Cuando yo utilizo un martillo, ¿verdad?, para tocar directamente una campana, se va a producir una resonancia, una amplitud muy alta. Esa resonancia muy alta se puede captar fácilmente. Pero ¿qué pasa si yo aíslo en su totalidad esa campana? Entonces la resonancia va a ser mucho más baja. Eso quiere decir que la amplitud va a disminuir y la señal va a ser mucho más débil respecto a la otra, que la señal es mucho más fuerte. La pregunta es, ¿qué clase de señal yo busco con lo que es esta herramienta unidireccional? El fundamento propio de la herramienta como tal se basa en una onda compresional que se mide en su tiempo en microsegundos. Normalmente nosotros utilizamos, para poder hacer la calibración de la herramienta como tal, lo que es la zona libre o la zona que no se ha cementado. Yo calibro con el revestidor. Ahí tengo lo que se conoce como efecto de tubería libre. Ese efecto de tubería libre, normalmente la velocidad con la que se desplaza o el tiempo de tránsito hacia el revestidor vendría siendo alrededor de unos 53 microsegundos. Eso es la calibración con la cual nosotros determinamos si la herramienta está funcionando bien o mal. Y claro, eso va a depender de respecto a lo que el tipo de acero, su espesor, me va a decir si la resonancia será mayor o mucho menor. Entonces el sonido emitido por el transmisor llega al receptor viajando por revestidor, que nos pierde su energía. Siendo así, cuando yo baje la herramienta a fondo, ¿verdad?, o a las zonas que yo voy a estudiar, la señal fuerte emitida por el transmisor, una vez que rebote entonces con el revestidor, ella va a comenzar a llegar más debilitada. ¿Por qué? Porque la energía se fue perdiendo en el transcurso del tiempo. Ahí entonces yo tengo una zona bien cementada. Y como podemos observar, estas son las 3 rutas que debo de seguir, o la que el sonido debe de seguir para luego llegar al receptor. Ahora, el orden de llegada de las señales según la ruta. En el tiempo en microsegundos nosotros tendríamos aquí un sismograma. En este sismograma tendremos cuatro arribos de las ondas. El primer arribo, la señal de inicio, ¿verdad? Luego tenemos un pulso que es mucho más bajo. Ese pulso corresponde al recorrido que está haciendo sobre el revestidor, choca con el revestidor y tenemos la llegada del sonido del revestidor. Luego hay un segundo pulso. Posteriormente me va a dar la información correspondiente a lo que es el recorrido del cemento y la formación, y tendré un pulso de menor tiempo o de menor energía, que es el recorrido en el fluido. En la gráfica de la onda, ¿verdad?, aquí nosotros podemos observar o apreciar lo que es el tiempo de tránsito desde el momento en que se envía el pulso energético. Ese primer ciclo es donde se hace la zona de medición. La onda sonora, aquí lo que estamos midiendo es la amplitud. Vemos que en la primera imagen la amplitud es un poco más baja respecto a la segunda, que es mucho mayor, mucho más alta. Siendo así, en conclusión, nosotros que buscamos, si presentamos en este pulso de ondas una alta energía, una amplitud grande, eso me va a indicar a mí como conclusión que tengo una pobre adherencia del tubo al cemento. Y si tengo una baja energía y una amplitud más pequeña, tengo una buena adherencia del tubo al revestidor. Como ya lo dije anteriormente, el dispositivo consta de un transmisor y un receptor. Este transmisor emite esa señal acústica, la recibe el detector, transformando su energía en un pulso eléctrico. A lo largo de las décadas se han desarrollado diferentes clases de herramientas que envían estas ondas compresionales. Una de las primeras empresas que desarrollaron esta clase de herramientas fue la Schlumberger. Estas ondas compresionales fueron de baja frecuencia, de unos 20 kHz. Estos son los tipos de registros más conocidos hoy en día, que son el CBL y el BDL. Son simples, sencillos de interpretar, pero hay que tener mucho cuidado con cómo varía lo que es la onda compresional. Cómo nosotros podemos leer lo que es el Semen-Bond Log, o lo que se conoce como el registro de adherencia, y el Variable Density Log, o también llamado registro de densidad variable. Estos dos en conjunto me van a decir entonces técnicamente hasta cierto punto la calidad del cemento, y con estos datos también yo puedo calcular o estimar el índice de adherencia. Tenemos una segunda generación, ¿verdad?,
donde se utiliza el método ultrasónico. Estos fueron herramientas desarrolladas por empresas como Baker Hughes en su afiliada Atlas, y tenemos también la empresa Halliburton, que desarrolló el CASB Cement Evaluation Tool, que este tipo de herramienta realiza una evaluación en los 360 grados del revestidor. Y el USIT, o el Ultrasonic Imagineer Tool, esto lo que hace es un mapeo, crea un mapa de lo que vendría siendo el cemento que se pega al revestidor. La siguiente generación que le sigue, que es del CASB, también se basa en el Ultrasonic Imagineer Tool, creando un mapeo del cemento en contraste con el CBL y el VDL. Primero vamos a abordar lo que es el CBL y el VDL. Entonces, la forma del signature típica de una onda viaja por el revestidor de forma libre, y aquí vamos a tener una alta compresión, vamos a tener unas ondas compresionales manifestando una alta energía, alta amplitud. Entonces ahí tendremos una power adherencia. Esto vendría siendo uno de los tantos posibles casos que también se puede dar de tubería libre, incluso en zonas donde se podrá sospechar que debería de haber cemento. Un ejemplo: para nosotros poder correr efectivamente la herramienta, nosotros también necesitamos asistirnos de otras clases de registros, como es el que tenemos aquí, el registro gamma ray, es decir, registro radioactivo. Con este registro radioactivo lo que nosotros queremos contactar específicamente es esa zona, las arenas o las lutitas que estamos atravesando. O sea que estamos utilizando, apoyando en un registro litológico. El siguiente track, en el mismo track tenemos otro pulso que se conoce como CCL. Esto se conoce como Casing Locator Color, o la localización de los cuellos del revestidor. Con esto puedo saber específicamente la posición en la cual se encuentra el revestidor y sus conexiones, que vendrían siendo estos pequeños picos más elevados, el track de profundidad. Y el siguiente, que es el tercer track, que este corresponde a ¿qué? Al CBL. En el CBL tengo una escala que es variable, puede ser de 0 a 50, 0 a 100, eso dependerá. Esto se mide en milivoltios. Estos milivoltios, aquí yo estoy midiendo el pulso eléctrico, ¿verdad?, que me genera a mí la amplitud de las ondas compresionales. Mientras más alto sea, eso me indica a mí más la cementación. Tubería libre, amplitud muy alta, eso que me está indicando más la cementación. Aquí vamos a ver otro ejemplo de un pozo revestido y cementado. ¿Qué es lo que nosotros estamos apreciando primero en nuestra mano izquierda? En nuestra mano izquierda estamos viendo lo que es la respuesta correspondiente del gamma ray, ¿verdad?, la curva del gamma ray y la del Casing Locator Color. Luego, el siguiente track, vemos el CBL. Si nosotros notamos, ¿verdad?, la respuesta que comienza desde 6000 hacia arriba y de 6600 pies hacia abajo, podemos ver que las ondas o la amplitud de las ondas son más altas, e incluso la escala intermedia, que vendrá siendo mayor a 25 milivoltios, me está mostrando una mala cementación, una zona muy mal cementada. En cambio podemos observar, ¿verdad?, un poco más abajo, luego de poder apreciar de que tenemos una zona de tubería libre, tenemos una amplitud que es mucho más baja. Esa amplitud más baja me dice a mí que tengo una cementación buena. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos entonces en este registro, aparte del gamma ray y el CCL, tenemos un CBL, pero de mucha menor proporción, de 0 a 10 milivoltios. Vemos que el comportamiento de las ondas sónicas en la primera parte también sigue siendo una zona medianamente cementada, regularmente cementada. Tenemos una que está mejor cementada, otro tenemos un intervalo que está medianamente o regularmente cementada, y en la última parte del tramo de 6900 hacia abajo tenemos una zona que está mejor cementada. Amplitud pequeña, buena cementación; amplitud grande, pobre cementación. Esto es lo que nosotros debemos interpretar, esto es lo que nosotros debemos ver. Pero ojo, esta apenas es la primera parte de lo que estamos haciendo en nuestra interpretación. Esto se conoce como interpretación cualitativa. Ahora vamos a alternarlo con la otra parte del registro, que es el VDL. En el VDL vamos a tener el histograma, también conocido como sismograma. En el sismograma, no sé si podemos notar, apreciar aquí que tenemos líneas que son blancas y oscuras. Estas líneas blancas y oscuras, yo lo que tengo que ver es que tan fuerte es la amplitud sónica,
como podemos observar aquí en el casing travel time o el tiempo de tránsito hacia el revestidor. Vemos que en la primera parte, ¿verdad?, antes de la línea punteada, comienza lo que es una escala más baja, y si nosotros lo corroboramos con el BDL, ¿verdad?, en lo que es la primera sección, esa primera sección que me está indicando una lectura baja, esa lectura baja, ahí estoy dando fe de una buena adherencia cemento revestidor, que vendría siendo esta sección de aquí. Luego, que es lo que aquí nosotros estamos marcando en color verde, a continuación de eso tenemos una señal del casing débil o sin señal, me está dando una buena cementación. Luego a continuación vemos una línea de color amarillo, que es este sector que está acá. Ahí estoy obteniendo una respuesta o los arribos del cemento formación. Si nosotros interpretamos bien, aquí tengo una buena adherencia cemento formación. ¿Qué busco yo? Una señal nítida, una señal fuerte. Esa señal fuerte proveniendo del cemento formación me está indicando que tengo una buena adherencia hacia allá. Pero si tengo un poco más abajo una señal más distorsionada, que casi no se nota esa señal fuerte, eso me dice a mí que ahí tengo una cementación parcial, o incluso puede ser hasta mala cementación. Veamos un ejemplo. En este ejemplo tenemos un CBL y un BDL. Lo vamos a dividir en varias secciones. En la sección número 1, ¿qué podemos estimar o qué podemos interpretar? Que podemos tener una buena cementación. Tengo un pico. Tengo una buena cementación, tengo un pico. En este pico, ¿qué podríamos decir? Podríamos estimar que posiblemente tengo una cementación regular o una mala cementación. Luego las siguientes secciones que me dicen a mí, en la tercera sección y en la cuarta sección puedo estimar que tengo cementación regular o incluso hasta mala cementación, regular en la tercera y muy mala cementación para el cuarto intervalo. En el quinto intervalo obviamente tenemos una muy buena cementación. En el sexto intervalo tenemos una cementación regular y en el séptimo intervalo tengo una buena cementación. Ahora, alternémoslos con el registro BDL. En el registro BDL vemos que incluso en la primera sección, en los arribos que son del revestidor, yo podría estimar lo siguiente: tubería, cemento, buena cementación; cemento, formación, muy buena cementación, tengo una señal fuerte. Pero en el segundo intervalo yo mantengo todavía una señal de cemento formación buena, pero ¿cómo se comporta para la siguiente sección? Yo sé que en tubería cemento, ¿verdad?, aquí en el tercer intervalo la cementación es buena y en el cemento formación todavía se mantiene buena, pero para lo que vendría siendo el cuarto intervalo, tubería cemento es mala cementación y cemento formación todavía la señal se mantiene hasta cierto punto, no hay tanta distorsión y se puede decir que es buena. En el quinto intervalo, ¿verdad?, tenemos una tubería cemento, una relación de muy buena cementación, pero cemento formación todavía permanece una señal fuerte y nítida. Véase bien que eso es lo que yo estoy buscando. Ahora, regular. En el siguiente intervalo, tubería cemento es regular y cemento formación también sigue siendo regular. Fíjense que la amplitud comienza a disminuir y se nota en la distorsión, e incluso en el último intervalo, a pesar de que la cementación es buena, tubería cemento, la cementación cemento formación es regular. ¿Por qué? Porque se comienza a ver más distorsión. Un último ejercicio para poder comprender esto. En la interpretación del registro CBL que estamos viendo a continuación, lo hemos dividido en 7 sectores o en 7 zonas, donde MB es muy buena, B es buena, R regular, M es mala y MM sería muy mala. Comencemos con la interpretación. En la interpretación que vamos a hacer de la primera sección, ¿verdad?, tubería cemento es muy mala y cemento formación es mala. Nótense que la señal en el CBL comienza a dispararse mucho más, e incluso en el sector que corresponde a los primeros arribos ni siquiera se puede notar fácilmente si la cementación es efectiva hacia el revestidor. Eso no lo está diciendo el CBL, y en el BDL la distorsión es demasiado amplia. En el segundo intervalo también se mantiene esa cementación mala hacia la formación, cemento formación mala, y la tubería del cemento se puede decir que tiene una cementación parcial. En el tercer intervalo podemos notar que en tubería cemento es muy buena la cementación, pero nótese que hay una cierta pequeña distorsión. La cementación es regular allí, pero puede mejorar. En el otro intervalo, ¿verdad?,
que este vendría siendo nuestro cuarto intervalo, tubería cemento es mala y cemento formación sigue siendo mala. Hay mucha distorsión del cemento formación y se pierde. E incluso para el siguiente intervalo, el sexto, se mantiene todavía mucho más regular. Mala, y se puede decir que apreciablemente hacia cemento formación es muy buena. La distorsión comienza a disminuir, ¿verdad?, para el siguiente intervalo, y vemos que se muestra una señal un poco más fuerte. Para el otro intervalo, el sexto intervalo, y incluso en el séptimo intervalo, podemos ver, ¿verdad?, que tubería cemento para ambos casos es muy buena la cementación. Cemento formación, hay una pequeña distorsión, todavía sigue siendo buena, y cemento formación para el séptimo y último intervalo se vendría siendo regular. Bueno, muchachos, espero que con esta explicación, ¿verdad?, les haya sido de utilidad. Así es como normalmente nosotros hacemos la explicación, lo que es la interpretación de los intervalos cementados. Si tienen dudas, vean nuevamente el video, tengan mucho cuidado con su interpretación, les deseo éxito.